Acompáñenme ahí a Romanos 1. Estamos hablando acerca de la inmoralidad, ¿no? Y eso es la culpabilidad del hombre, dice el Señor. Y ahorita vamos a leer esta parte como para que podamos ver que dice el Señor, y ahorita lo vamos a ir complementando. Romanos 9. No, Romanos 1, del versículo 18, vamos a leer hasta casi el 32. Para que podamos ver esta parte. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Esperamos? Sí, seguimos allá. ¿Sí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿no? Seguimos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Buenas noches, adelante. Unos se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Es toda una lista grande, hermano. Ajá. Sí. Sí, el otro es con la hermana Mariana y cumplimos, ¿verdad? Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Ok. Ok. Entonces, vemos aquí toda una lista de la caída del hombre. Y todo eso es inmoral. No, nunca es tarde. Este tiempo, ¿verdad?
Y dice que tales cosas Dios las entregó a una mente reprobada. Y los que practican todas esas cosas, Del 18 al 20. dice que son necios. Hace rato estábamos hablando una partecita, los hermanos nos comentaban cierta partecita. Si el hermano hubiera seguido en esa parte, dice la escritura que sería necio. Amén. Sería necio, que no sería de entendimiento, porque así lo dice Dios, tales cosas que practica todo eso, Sí. dice que es por falta de entendimiento y te vuelves necio. Sí. Pero de todos esos pecados hay algo que es la inmoralidad sexual. Esa es la que marca más cosas que todo lo demás. Dios se va a perdonar por medio de Cristo tus pecados, pero nunca te va a quitar las consecuencias, ni te va a quitar el proceso, ni te va a quitar todas las cosas que pueden venir a causa del pecado. ¿Sí? Dios te va a perdonar, sí, que la Biblia enseña que perdonó a muchos y nos ha perdonado a nosotros. Pero las consecuencias y el proceso y todo lo que conlleva, eso lo tiene que afrontar la persona. Pero la inmoralidad sexual es una de las cosas que no es como el robar, ¿no? Es muy diferente la inmoralidad sexual. Entonces, fíjense que lo que estamos nosotros cosechando en estos tiempos es lo que se sembró. Siempre ha estado esto, siempre la inmoralidad sexual y todo lo que acabamos de leer, siempre ha existido, pero ustedes se recuerdan cómo fue evolucionando ahora que tenemos poco nosotros de conocimiento, digamos en la época de los 60, cuando hubo un cambio total, ¿verdad? Con la época de los hippies, ¿no? Amor y paz, ¿no? Amor y paz, ¿no? Es la época del 60s que le llamaban, o la época de los 60, ¿no? Desde ahí hasta acá no ha parado los cambios. De los que tenemos conocimiento. Entonces esa era la era de los 60, los 70 empezó la mayor revolución de lo sexual, en los 70, ¿sí? A los 65, en el año 65 se hizo el primer anticonceptivo. ¿Cómo? Pues como para que darle más vuelo a la hilacha, dicen aquí en mexicano, ¿no? Sí, a tener más irresponsabilidad de tener sexualidad. Se prestó en el año del 70, le digo, el 65 fue lo anticonceptivo, en el 70 se engrandeció todo esto de la revolución sexual, el aborto, y para tener sexo abierto. Empezó. Antes era diferente, pero y en el año 81 se inició en Estados Unidos el primer caso de SIDA. Sacamos esto, en México no hay esto, Estadísticas no hay aquí en México porque México no hace esto. Si usted quiere estadísticas, uno de los países que hace muchas estadísticas, encuestas, es Estados Unidos. Pero nada más para tener un dato, es el primer caso de SIDA que se encuentra y que decían ¿qué es esto? ¿Cómo se controla? Y hasta bailaba la Sonora Dinamita, el SIDA, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Digo, porque algún día fuimos jóvenes y anduvimos dando un rol por allá en el mundo, ¿verdad? Nos llevaron para allá para conocer al mundo, ¿verdad? Entonces el SIDA, y nadie sabía, tenía una información completa, ¿verdad? Decían que venía del mono, que de África, que si hablabas con él te ibas a contagiar y que te ibas a morir, y luego que esto, que aquello, hasta que empezaron a trabajar como ahorita este virus que está, ¿no? Del COVID, ¿no? Que todavía no lo tienen controlado, pero ahí están estudiando para ver cuál sería la mejor forma, ¿no? Así como cualquier cosa que sale, pero hoy toda la gente que tiene SIDA puede vivir. No como en el 81, que morían. No había cómo. Hoy la gente, hasta niños nacían con SIDA, ¿no? Sí. ¿No? Niños que estaban contaminados y nacían con SIDA. Pero hoy lo que ha cambiado es que viven
les dan sus medicamentos y viven muchos años. Muchos años. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pero empezó una revolución. Dice que, y en el 81 también empezó la década, se le conoce como la década de la avaricia, por Ronald Reagan, ese presidente. Entonces, todos dinero, todos a disfrutar. En el 90 dice que es la conocida como la década del poder. Y todo eso lo seguimos hoy cosechando. Y cuando crezcan nuestros hijos, nuestros nietos, van a seguir cosechando lo que se plantó desde un principio. ¿Sí? La inmoralidad. Hoy no hay respeto. Hoy se perdieron los principios. Hoy les decíamos que el hombre era el cazador, ¿sí? De buscar a la mujer, de tratarla, todo eso. Hoy no, hoy la mujer. Desde aquí, es de aquí y aquí, ¿sí? ¿Sí? Este es mi Pancho, aquí está. Ese me gusta, ese me voy, ¿no? Ajá. Un día les conté que hasta en la iglesia pasa. Cosas que son de gente necia. Un pastor contaba que una de sus congregantes dice que Dios le revelaba. La mujer era soltera, pero ella dice que oraba a Dios, que quería un varón, ¿no? Pero vio uno de la alabanza y le decía: es que Dios me dijo que él va a ser mi esposo. Y le decía al pastor: ¿pero tú eres necia? ¿O quién te habló? No creo que haya sido Dios. Dios sabe que este hombre está casado con su mujer. ¿Qué es eso? ¿Cómo? O sea, le decía, no, dice, pero es que ya Dios me habló. Ya Dios me lo dijo. Ya me dio esto. Eso es lo que dice: te vuelves necio. Ajá. Y es incongruente que quieras agarrar a alguien que está casado, y más en la iglesia, un servidor de la iglesia. ¿Cómo? Tienes que buscarte otro, ¿verdad? Que sea soltero como ella, ¿sí? Era el diablo el que le hablaba. Pues es eso, porque viene el engaño. El diablo te dice tantas cosas, te mueve cosas, te pone cosas. Pero ya desde ahí ella le puso el ojo. Yo lo acabamos de decir, ¿no? Porque uno hace su parte. Ella le puso el ojo y entonces ya escuchó aquí la música. Le puso el ojo y... Dios te dijo, pero el Dios con D minúscula. Sí, el Dios del erotismo. Y todo eso trajo consecuencias. Ajá. Fue el aumento del erotismo, fue el aumento del entretenimiento excesivo, ajá, el aburrimiento de la población. Hoy usted le dice a un niño y un niño está aburrido, una persona grande está aburrida, cuando en aquellos años nadie se aburría. Ni nadie se cansaba. No, o sea, hoy te aburres hasta de hacer lo que estás haciendo. ¿Saben? Esa palabra hace 100 años no existía. No existía hasta ahora. Decía un pastor: ¿quién sabe si digo más escuchar a una persona que dice, no tengo nada que hacer? Puede ser. Y miren, hay estadísticas de la inmoral, de cuánta inmoralidad hay. Miren, hay 2/3 dice que contienen sexualidad en los programas de televisión. 2/3 tienen sexualidad en los programas de televisión, ya sea anuncios, ventas, novelas, todo lo que pasa. Hay 2/3 que es, 14% de los programas presentan relaciones sexuales. 14%. Ajá. Y se dice que la sexualidad es la parte de vida contemporánea en la actualidad, ¿sí? Y se dice que hoy la televisión forma a tus hijos. La televisión forma a tus hijos.
porque tus hijos se pasan todo el tiempo viendo la tele y tú no El ves, tema a es que no veces que les pasan los está, celulares. o hoy también el internet, ¿no? Ahí están, ahí Antes era está, la tele, hoy es el Ahora el internet. Ujú. Internet. Una Ajá. mezcla. está más Si fuerte. tienen Sí. tele por cable y